Capítulo 120. La anticoncepción y la continencia periódica. La encíclica Humana Vitae, demostrando el mal moral de la anticoncepción, al mismo tiempo, aprueba plenamente la regulación natural de la natalidad, y en ese sentido aprueba la paternidad y la maternidad responsables. Hay que excluir aquí que pueda ser calificada de responsable desde el punto de vista ético la procreación en la que se recurre a la anticoncepción para realizar la regulación de la natalidad. El verdadero concepto de la paternidad y la maternidad responsables, por el contrario, está unido a la regulación de la natalidad honesta desde el punto de vista ético. Leemos a este propósito una práctica honesta de la regulación de la natalidad que exige sobre todo a los esposos adquirir y poseer sólidas convicciones sobre los verdaderos valores de la vida y de la familia, y también una tendencia a procurarse un perfecto dominio de sí mismos. El dominio del instinto mediante la razón y la voluntad libre impone, sin ningún género de duda, una ascética para que las manifestaciones afectivas de la vida conyugal estén en conformidad con el orden recto y particularmente para observar la continencia periódica. Esta disciplina propia de la pureza de los esposos, lejos de perjudicar al amor conyugal, le confiere un valor humano más sublime. Exige un esfuerzo continuo, pero en virtud de su influjo beneficioso, los cónyuges desarrollan integralmente una subpersonalidad, personalidad, enriqueciéndose de valores espirituales. Humana Vitae 21. La encíclica ilustra luego la consecuencia de este comportamiento, y no solo para los mismos esposos, sino también para toda la familia. Esto es entendido como una comunidad de personas y habrá que volver a tomar en consideración ese tema. La encíclica subraya que la regulación de la natalidad éticamente honesta exige de los cónyuges ante todo un determinado comportamiento familiar y procreador, y eso es que exige a los esposos el adquirir y poseer sólidas convicciones sobre los verdaderos valores de la vida y de la familia. Humana Vitae 21. Partiendo de esa premisa, ha sido necesario proceder a una consideración global de la cuestión, como hizo el Sínodo de los Obispos del año 1980 de Muniribus Familiae Christianae. Luego la doctrina relativa a este problema, que es particular de la moral conyugal y familiar y de que trata la encíclica Humana Vitae, ha encontrado su justo puesto y la óptica oportuna en el contexto total de la exhortación apostólica Familiares Consortio. La teología del cuerpo, sobre todo como una pedagogía del cuerpo, hunde sus raíces en cierto sentido en la teología de la familia y a la vez la lleva a ella, y esta pedagogía del cuerpo, cuya clave es hoy la encíclica Humana Vitae, solo se explica en el contexto pleno de una visión correcta de los valores de la vida y de la familia. En el texto antecitado, el Papa Pablo VI se remite a la castidad conyugal al escribir que la observancia de la continencia periódica es la forma del dominio de sí mismos, donde se manifiesta la pureza de los esposos. Humana Vitae 21. Al emprender ahora un análisis más profundo de ese problema, hay que tener presente toda la doctrina sobre la pureza, entendida como la vida del espíritu, Gálatas 5:25, que ya hemos considerado anteriormente a fin de comprender así las respectivas indicaciones de la encíclica sobre el tema de la continencia periódica. Efectivamente, esa doctrina sigue siendo la verdadera razón a partir de la cual la enseñanza de Pablo VI define la regulación de la natalidad y la paternidad y maternidad responsables como éticamente honestas. Aunque la periodicidad de la continencia se aplica en este caso a los llamados ritmos naturales, en la Humana Vitae 16, sin embargo la continencia misma es una determinada y permanente actitud moral y es virtud, y por esto todo el modo de comportarse que es guiado por ella adquiere un carácter virtuoso. La encíclica subraya bastante claramente que aquí no se trata solo de una determinada técnica, sino de la ética en el sentido estricto de la palabra como moralidad de un comportamiento. Por tanto, la encíclica pone de relieve oportunamente y por un lado la necesidad de respetar en tal comportamiento el orden establecido por el Creador y por otro la necesidad de la motivación inmediata de un carácter ético. Respecto al primer aspecto leemos usufructuar el don del amor
conyugal respetando las leyes del proceso generador significa el reconocerse no árbitros de las fuentes de la vida humana, sino más bien administradores del plan establecido por el Creador. Humana Vitae 13. La vida humana es sagrada, como lo recordó nuestro predecesor, Juan 23, en la encíclica Mater et Magistra. Desde sus comienzos, compromete directamente la acción creadora de Dios. En la Humana Vitae 13, en cuanto a la motivación inmediata, la encíclica Humana Vitae exige que para espaciar los nacimientos existan serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores. Humana Vitae 16. En el caso de una regulación moralmente recta de la natalidad que se realiza mediante la continencia periódica, se trata claramente de practicar la castidad conyugal, es decir, de una determinada actitud ética. En el lenguaje bíblico diríamos que se trata de vivir en el Espíritu. Gálatas 5:25. La regulación moralmente recta se denomina también regulación natural de la natalidad, lo que puede explicarse como una conformidad con la ley natural. Y por ley natural entendemos aquí el orden de la naturaleza en el campo de la procreación en cuanto a lo que es comprendido por la recta razón. Y este orden es la expresión del plan del Creador sobre el hombre. Y esto precisamente es lo que la encíclica, juntamente con toda la tradición de la doctrina y de la práctica cristiana, subraya de un modo especial. El carácter virtuoso de la actitud, que se manifiesta con la regulación natural de la natalidad, está determinado no tanto por la fidelidad a una impersonal ley natural, cuanto al Creador como persona y fuente y Señor del orden, que se manifiesta en esta ley. Desde este punto de vista, la reducción a la sola regularidad biológica separada del orden de la naturaleza, y esto es del plan del Creador, deforma el autoético pensamiento y además auténtico, porque no solo es ético, sino además auténtico, de la encíclica Humana Vitae. Esto está en la Humana Vitae 14. El documento presupone ciertamente esa regularidad biológica y más aún exhorta a las personas competentes a estudiarla y aplicarla de un modo aún más profundo, pero entiende siempre esas regularidades como la expresión del orden de la naturaleza, y esto es de un plan providencial del Creador, en cuya fiel ejecución consiste el verdadero bien de toda persona humana.